La Voz de América presenta. Esposos de estadounidenses no tienen un derecho fundamental para ser admitidos en Estados Unidos, decide el Tribunal Supremo. Alivio migratorio para indocumentados casados con ciudadanos de Estados Unidos se convierte en tema de peso en las próximas elecciones. Otro estado busca sumarse a Luisiana para visibilizar los 10 mandamientos en escuelas públicas. Y Ecuador empieza a construir nueva cárcel inspirada en las penitenciarías de El Salvador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. El máximo tribunal de Estados Unidos emitió este viernes una sentencia sobre política migratoria y otra sobre porte de armas. Pero aún tiene más de una decena de casos pendientes, incluyendo uno que vincula al expresidente Donald Trump. Celia Mendoza nos cuenta. Adelante, Celia. Así es, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, todavía espera para que se decida si se le dará la inmunidad presidencial que está pidiendo, lo que podría afectar los casos federales en su contra. Sin embargo, hay otros casos pendientes, los cuales son importantes para los estadounidenses y tienen que ver no solamente con el aborto, sino también con el control gubernamental sobre las redes sociales. Sin embargo, uno que decidió durante esta jornada la Corte Suprema tiene que ver con el tema de migración y cómo afectan los casos y la interacción con los agentes de este departamento. Gracias, Celia. Y bueno, Estados Unidos extiende hasta 2025 el estatus de protección temporal o TPS para ciudadanos de 5 países, incluyendo a El Salvador, Honduras y Nicaragua. La medida establece además la extensión de los permisos de trabajo hasta marzo del año que viene. Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, El Salvador es el país con el mayor número de inmigrantes protegidos, seguido por Honduras. El TPS es un beneficio migratorio temporal establecido para personas de algunas nacionalidades que no pueden volver a sus países de origen de forma segura. El reciente decreto del presidente Joe Biden que protege de la deportación a 500,000 de indocumentados casados con estadounidenses ha generado aplausos entre defensores de los inmigrantes y críticas desde la oposición republicana. Paula Díaz tiene el informe. El activista proinmigrante Salvador Sanabria cree que el alivio migratorio más reciente pudiera tener un ángulo político, porque podría incidir en el voto de los 500,000 estadounidenses casados con posibles beneficiarios de la medida. Esto verdaderamente es una movida de ajedrez que podría afectar el panorama y la estrategia electoral en beneficio del presidente. Sin embargo, los republicanos no creen que otorgar un alivio migratorio a 500,000 de indocumentados le ayude a Biden en la reelección y consideran la movida política una ofensa para la comunidad hispana. Nosotros consideramos que eso es hasta ofensivo con la comunidad hispana y nos llama mucho la atención que cada vez que el presidente Biden piensa en los hispanos, lo único que se le ocurre es pensar en los inmigrantes indocumentados. Los hispanos queremos soluciones para los verdaderos problemas de este país. Entre tanto, la campaña de reelección del expresidente Trump supera a Biden en más de $60 millones el último mes, según las cifras recientes de recaudación de fondos, lo cual demuestra su fuerza política después de las condenas penales. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y las altas temperaturas en la frontera ya comienzan a hacer un peso extra para los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos de manera irregular. César Contreras nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez. Tengo a mi hijo lleno de llagas del sol, la insolación, sufrimos de sol, mi hija a mí tiene los labios enrejados yo. Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles. Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas pues es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas.
Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. Mucha gente nos trae agua, nos trae suero, nos trae hidratación, pero no es lo mismo. La Oficina de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez ha intentado trasladarlos a un albergue y ellos se han negado. Nosotros no vinimos a refugios, nosotros no vinimos a vivir, vinimos a un futuro, a una meta, a pasar para allá. A pesar de su negativa a trasladarse a un lugar seguro, las autoridades comenzarán su desalojo con el fin de salvaguardar la salud de los migrantes. Estará a metros de la vía pública, además de una vía rápida, con bebés que son muy pequeños, pues es un espacio que no se puede habitar, que no es para habitar y que pues lo vamos a tener que retirar. El municipio de Juárez cuenta con un albergue que actualmente está con una capacidad menor al 50% y las personas que sean retiradas de las calles serán trasladadas a dicho lugar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos están bajo advertencias de calor para este fin de semana en el noreste y suroeste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se estima que las temperaturas puedan acercarse a los 40 grados Celsius y si este fuera el caso en la ciudad capital, sería la primera vez desde agosto de 2016. Para la próxima semana, Nueva York podría experimentar temperaturas de 32 grados Celsius o más durante 7 días seguidos, lo que se registra como el periodo más largo de la historia en un mes de junio. Venezuela, Ecuador y Colombia son las nacionalidades que este año lideran el tránsito irregular de migrantes por la selva del Tapón del Darién, según el gobierno de Panamá. Yair Díaz nos reporta que en lo que va de año, más de 180.000 migrantes han cruzado por esta ruta. Que tienen los venezolanos que cantan el himno de mi país a todo pulmón, que eso se escucha y no quedan ganas de llorar. María Victoria es una migrante venezolana de 26 años de edad. Su objetivo es llegar a Estados Unidos y se suma a los más de 118.000 compatriotas que han cruzado la selva del Darién en lo que va del año, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Pero que hay personas que han llegado de la selva con los pies todo raspado. Venezuela, Ecuador y Colombia son las nacionalidades que lideran el tránsito irregular de migrantes por la selva del Darién este año, desplazando a nacionalidades como Haití, India y Cuba. Las autoridades reportan también actividad criminal. En un área en donde me está llegando delincuencia, crimen organizado, que ya este tema de la migración irregular no es humanitario. Es un problema para Panamá. En lo que va del año, más de 180.000 personas han cruzado la selva del Darién, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. El reporte también destacó que solo en los primeros 13 días de junio llegaron al país 11.433 personas, incluyendo 9.162 adultos y 2.771 menores de edad. Los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de acogida de migrantes deben recordar la importancia de que la migración es un derecho que se debe desarrollar de manera regular. La Defensoría del Pueblo de Colombia contabilizó que en 2023 más de 520.000 migrantes atravesaron la frontera natural entre Colombia y Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y justo sobre inmigración fue uno de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia del día de hoy. Celia Mendoza tiene más detalles. Celia. Así es, durante esta jornada se tomó una decisión importante que dará paso a que se ratifique el poder de aquellos agentes que toman determinaciones acerca de la residencia y ciudadanía, inclusive de aquellos casados con ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia tiene más de una decena de casos en los que estará entregando decisiones antes del fin de su periodo de sesiones. Este viernes falló 6-3 en contra de un inmigrante, a quien según su esposa estadounidense se le negó la residencia permanente por sus tatuajes. Ha determinado que ciudadanos no tienen la autoridad de retar decisiones impartidas por el Departamento de Estado en este tipo de decisiones. Según el abogado de migración Jaime Vázquez, este fallo deja clara la discreción y autoridad de los funcionarios consulares.
En otro caso, los jueces decidieron con voto de 8-1 en contra de un hombre que buscaba que se le garantizara el derecho a poseer armas, a pesar de tener una orden de restricción por violencia doméstica. Desde la fundación, las leyes de armas de fuego de la nación han incluido regulaciones para impedir que las personas que amenazan con lastimar físicamente a otros usen indebidamente las armas de fuego. Afirmó en la decisión el juez jefe de la Corte Suprema, John Roberts, quien agregó: el derecho a poseer y portar armas se encuentra entre los derechos fundamentales necesarios para nuestro sistema de libertad ordenada. Ese derecho, sin embargo, no es ilimitado. El juez Clarence Thomas fue el único disidente. Con interés de garantizar que el gobierno pueda regular un subconjunto de la sociedad, la decisión de hoy pone en riesgo los derechos de la segunda enmienda de muchos más. Discrepo respetuosamente. Y otra de las decisiones que se espera con ansiedad tiene que ver con que si se podría o no utilizar atención médica para dar abortos de emergencia a mujeres en estados donde el aborto ha sido ya se ha puesto una medida para que sea ilegal. Gracias a nuestra compañera Celia Mendoza. Cambiamos de tema. Luisiana se convirtió en el primer estado en imponer la visibilización de los 10 mandamientos en las escuelas, una medida que será retada en las cortes. Laura Sepúlveda nos reporta desde Texas, otra entidad que ha intentado adoptar la misma reglamentación. Con una demanda que será presentada la próxima semana, reaccionan organizaciones a una ley que ya firmó el gobernador. Este proyecto de ley ordena la exhibición de los 10 mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas primarias, secundarias y universitarias del estado de Luisiana. Hecho frente al que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en 1980 por el caso Stone v. Graham, al fallar que no tenía ningún propósito legislativo secular y era claramente de naturaleza religiosa, argumento que organizaciones usan en la preparación de su demanda. Nuestra Constitución es claramente un documento secular, no hay ninguna mención de un Dios ni un fe en particular. Las familias que son judías o budistas o hindú, ¿verdad? Ellos también van a tener el derecho a tener sus mandamientos en las aulas y la respuesta es no. Esto plantea problema para las denominaciones que tienen diferentes interpretaciones de los 10 mandamientos y las personas que no siguen una fe que adopta los 10 mandamientos. Por eso lo vemos como una gran amenaza a la primera enmienda. Religiosos en Luisiana consideran que los 10 mandamientos no contradicen otros credos. Creo que es muy bueno tener los 10 mandamientos como guía para que las personas vivan una vida moral. Creo que los jóvenes están buscando eso. Una legislación similar fue presentada en Texas, pero aún no ha sido adaptada, por lo que tras la aprobación en Luisiana, el vicegobernador pidió que sea votada en la siguiente sesión legislativa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal y autoridades estatales ampliaron la cobertura del seguro médico gratuito conocido como Medicaid. Millones de personas se vieron beneficiadas, pero ahora la cobertura podría ya no estar disponible para todos. Fernando Mejía nos explica por qué. A lo largo de Estados Unidos, Medicaid ha dado de baja a poco más de 15 millones de personas que ahora están sin seguro médico. Texas es el estado que excluyó a más personas, en su mayoría familias de bajos recursos. Necesito mi seguro, por favor. Juani Elizondo dice que su salud hace unos meses comenzó a deteriorarse. Ella es una de las millones de personas que perdieron el Medicaid. No, pues batallo mucho para el seguro, batallo mucho para mis dientes, ya se me cayeron 2 y me cobran $4,000, lo tengo seguro, no me quieren esas pies. La mayoría de los que perdieron este beneficio son niños. En el centro pediátrico Mi Familia en Dallas, así es como luce la sala de espera en los últimos meses. Los pequeños no están recibiendo el cuidado médico necesario. Entonces eso se está haciendo muy difícil para ellos, venir a las citas y recibir las consideraciones del niño sano. El programa Medicaid es un programa con fondos federales y estatales. Durante la pandemia los requisitos para ser elegible eran mínimos, no se necesitaba renovarlo y no se cuestionaba tanto al solicitante. En marzo del 2023 las reglas para calificar cambiaron. Ellos ven todo, tus bienes, tus ingresos, más que todo lo principal, y cuántas personas en tu casa tú mantienes. Niños, mujeres embarazadas, discapacitados y personas de la tercera edad ahora tienen que buscar opciones de seguro médico. El mercado de salud es otra opción, que ahora esos tienen fondos federales y de esa manera ya el Estado no gasta ese dinero.
El estado de Texas es uno de los más estrictos para calificar para Medicaid y es donde más gente ha sido expulsada de este programa. De 6 millones que tenían inscritos, 2 millones han quedado fuera. En las clínicas comunitarias se hacen esfuerzos para que la gente acuda al doctor. Según estadísticas, durante la pandemia el número de personas inscritas a Medicaid aumentó de 23 millones a 95 millones de personas. 15 millones de estas ya fueron dadas de baja, pero según expertos este número podría aumentar en los próximos meses. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. Ecuador imita a El Salvador en parte de su política carcelaria con la construcción de un nuevo centro penitenciario. Les contamos luego de la pausa. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la... Con una inversión de $52 millones, el gobierno ecuatoriano inició la construcción de una nueva cárcel en la que pretende recluir a los criminales más peligrosos. La nueva prisión, que seguía bajo el mismo modelo de la de El Salvador, prevé albergar a unos 800 reos. Néstor Aguilera tiene el reporte. Tenemos el área para... Así lucirá la nueva cárcel de máxima seguridad El Encuentro, cuya construcción arrancó este viernes en la parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena, a 1 hora y media de Guayaquil. Hace tan solo 7 meses, el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones. El gobierno ecuatoriano pretende recluir en el nuevo centro a los más peligrosos delincuentes, como parte del conflicto armado interno que libra desde el pasado mes de enero contra 22 bandas criminales. Su capacidad, 800 reos. Este centro tendrá una construcción de 16.2 hectáreas, la inversión de $52 millones en un tiempo récord de construcción de 300 días. La prisión pretende también evitar la violencia extrema registrada en otras cárceles y los abusos de las bandas, que han dejado más de 1.200 fallecidos por diferentes causas en la última década, según la Defensoría del Pueblo. El control de las mafias, además, convirtió a las cárceles en verdaderas bombas de tiempo en áreas urbanas, amenazando a la población y facilitando además el cometimiento de delitos. En sus primeras semanas como gobernante, el presidente ecuatoriano ofreció construir 2 prisiones con similares características a las que existen en El Salvador y donde están recluidos presuntos pandilleros. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y tras la escalada de violencia en Ecuador, muchos periodistas fueron amenazados, como fue el caso de José Luis Calderón, quien luego de ser apuntado con un arma de fuego durante una transmisión en vivo, buscó asilo en Miami. Cristina Caicedo Smith nos actualiza sobre su situación. Que se vaya la policía. Con una pistola en el cuello, José Luis Calderón ruega a las autoridades que no ingresen a los estudios de TC Televisión. Las imágenes del ataque en vivo a la cadena de televisión pública ecuatoriana a principios de este año le dieron la vuelta al mundo. Tenía armas apuntándome en todo momento, me llegaron a poner incluso una carabina, la boca de una carabina en el cuello, un explosivo, también un tipo de explosivo dinamita en el bolsillo de mi chaqueta. La redada hecha por presuntos pandilleros durante una transmisión en vivo en la ciudad de Guayaquil es un incidente que no se había visto en los medios ecuatorianos. Y Calderón recuerda vívidamente los momentos que cambiaron su vida y la de su equipo. Mis compañeros, colegas, deshechos anímicamente, padres y madres que creían que no iban a regresar a sus casas para abrazar a sus hijos.
Incluso después de que la policía realizó los arrestos, Calderón siguió intranquilo. En Washington, Doug Martiel y su organización sin fines de lucro Fundamedios monitorean violaciones a la libertad de prensa como el caso de TC Televisión. Hoy en día es un trabajo muy peligroso. Ecuador era un lugar donde se podía trabajar y denunciar libremente, pero ahora ser periodista ya no es fácil. En el último año y medio hemos reportado 14 periodistas que han decidido exiliarse. Entre ellos está Calderón. Al no poder obtener el apoyo que necesitaba para afrontar su trauma, el periodista viajó a Estados Unidos para solicitar asilo. Entré en periodos de ansiedad tal que dije, no, esto no puede ser y la verdad es que me tengo que ir de aquí. Ahora Calderón está tratando de adaptarse a su nueva vida, lejos de su país, amigos y familiares. Calderón está a salvo. Pero Thiel dice que en Ecuador las amenazas a los medios tienen un impacto en la sociedad. Y sí, como en muchos otros países, los ciudadanos no tendrán información para saber qué está pasando en su país. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa visitó la sala de redacción de Calderón después de la redada y Ecuador renovó sus compromisos con la libertad de prensa, incluido el establecimiento de un mecanismo de protección. Sin embargo, los recortes presupuestarios implican que dichas salvaguardas no se financiarán en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Al regreso, venezolanos se rebuscan el agua potable hasta en las montañas. Pueden pasar meses sin el vital líquido. Les contamos. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Como un gran error, calificó el presidente Vladimir Putin la posibilidad de que Corea del Sur suministre armas a Ucrania, una idea expresada por Seúl un día después de que Corea del Norte y Rusia firmaran un acuerdo que incluye una cláusula de asistencia militar mutua. Dijo Putin que Surcorea no tiene nada de qué preocuparse, pues el pacto solo entraría en efecto en caso de que una de las partes sea atacada. Se considera que este acuerdo es el más importante firmado por ambos países en décadas.
9 de cada 10 hogares venezolanos almacena agua en recipientes debido a las prolongadas fallas en el suministro, según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Adriana Núñez Rabascal explica que para procurarse agua potable, los ciudadanos deben pagar camiones cisternas o llenar envases al pie de montañas. En una zona rural a las afueras de Caracas, Fidelina Serpa abre el grifo de su lavaplatos, pero solo encuentra aire. Por eso almacena agua en cubetas. Bueno, agarro aquí, pongo aquí, lavo aquí y así sucesivamente aquí. En la entrada de su casa hay 3 tanques que le garantizan a su familia 2 meses de agua. Pero cuando esta se agota, deben pagar unos $40 en camiones cisternas para volver a llenarlos. La problemática más fuerte que tenemos aquí ahorita es lo del agua. Que no hay. Que no hay. No hay. Aquí para tú verle la cara al agua tienes que comprarla. Menos de 1/3 de la población tiene acceso al agua 24 horas continuas, según un monitoreo hecho por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país a finales del año pasado. Por eso es común que venezolanos de cualquier clase social se identifiquen con el testimonio de esta mujer. El lavamanos, pero ahí no va a salir agua jamás porque aquí no hay agua, pues. ¿Desde hace cuánto? Otros optan por recoger agua al pie de una montaña para tener reservas para los días en los que no hay suministro. Bueno, ponen 2 horas o 1 hora y media en la mañana, el mediodía también lo hacen y en la noche. Pero también prefieren beber el agua que cae de un manantial del cerro, porque cuestionan la calidad del agua que reciben por tuberías. Mientras tanto, el Gobierno Nacional puso en marcha hace 2 años una aplicación digital para recibir reportes sobre estas y otras fallas en servicios básicos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En breve volvemos con más del Mundo al Día. Quédense con nosotros. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Y hoy se celebra el Día Mundial del Yoga y para resaltar su importancia, el primer ministro de India, Narendra Modi, impartió una clase frente a las cámaras. Dijo Modi que el enfoque de este año es pensar en el yoga como una disciplina para el bienestar propio y social. El yoga, una actividad originaria de India, se ha extendido alrededor del planeta como una disciplina que conjuga posturas físicas, respiración controlada y concentración mental para vivir en el presente sin el peso del pasado. Así finalizamos el Mundo al Día. Les acompañó Natalie Salas Guaitero.